Un área que nosotros hemos destacado desde el inicio como importante y en la medida en que esto guarda relación con el objetivo de articulación con distintas áreas del Estado, con áreas de la sociedad a nivel de organizaciones intermedias, que permite mejorar nuestra labor y cumplir con nuestros objetivos, es el atinente o es la atinente a la de los convenios. En este sentido, hemos trabajado mucho en la sistematización de los convenios existentes, en el reordenamiento y en el arqueo de convenios que habían sido firmados, algunos de ellos estaban implementándose, otros no, y había información dispersa que exigía una concentración. Este relevamiento ha sido concluido y en función de ello se dictó la resolución 628, que determina pautas obligatorias para la gestión de un convenio y para su materialización, su información, la materialización adecuada, la suscripción y la implementación que permite el monitoreo y el seguimiento de las responsabilidades que se han asumido y los objetivos institucionales que se tuvieran en cuenta al tiempo de proyectar la existencia del convenio. Esta resolución es realmente un manual de procedimientos y es un mecanismo de definición de objetivos institucionales en esta materia. Por ella es obligatoria la tramitación por sin procedimientos con todas las áreas competentes y la designación de un área responsable correspondiente a la materia que está involucrada en el convenio. Hay un manual de procedimientos de convenio, incluido en la resolución, aprobado por la resolución, y se establece que el SIM-Convenio es una herramienta además de seguimiento, como señalo. Se ha también puesto en funcionamiento un buscador SIM-Convenio que facilita detectar por parte de los integrantes del Ministerio Público aquellas áreas en las cuales se puede eventualmente necesitar información o algo atinente a la gestión. Hemos firmado una cantidad muy importante de convenios, muy importante. Voy a pasarlos rápidamente. Con la Dirección Nacional de Migraciones, la Procuración o Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con ARBA, con el Ministerio de Gobierno en materia registral, en lo atinente, con el Ministerio de Desarrollo Social en lo atinente al sistema de sostén y programa de autonomía joven, el Ministerio de Desarrollo Social en orden a la protección de niños y adolescentes, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el convenio específico número 1, para poder implementar una mesa de determinación de competencias en el área de la Policía Judicial, el Ministerio de Seguridad en orden al sistema de estadísticas para poder de alguna manera compatibilizar y homogeneizar las estadísticas con las que trabaja el Ministerio de Seguridad y con las que trabaja el Ministerio Público, que muchas veces son disímiles y provocan enormes dificultades. Con la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República Italiana, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en relación a una temática que vamos a desarrollar en unos minutos, en función del llamado programa Justo Vos del Ministerio de Justicia de la Nación. Con la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad, la adenda número 1 al acta complementaria con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el Ministerio Público Fiscal para la puesta a disposición del sistema IBIO, cuestión a la que hice referencia hace unos minutos, con la Fundación Manuel Sadowski para el desarrollo e implementación en nuestro ámbito del sistema GENIS, como base para el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, con el Ministerio de Economía de la provincia,
para determinar un sistema de aviso inmediato cuando en el marco de los procesos penales de competencia del Ministerio Público existe alguna constancia en torno al carácter de un agente público involucrado como imputado. El acta complementaria con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para determinar una guía de criterios de actuación en materia de protección de víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad sexual. Con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad, de lo que vamos a hablar o se va a hablar promediando la jornada de hoy. Convenio marco con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia para poder dar cobertura y base de sustentación al desarrollo de nuestro programa MPBA 2050, del que vamos a hablar también en unos minutos. Con el Colegio de Abogados de la provincia para la transmisión de información mediante un servicio web respecto de los abogados matriculados y un convenio específico para acceder a la mesa virtual sin penal por parte de los abogados, cosa que ya señalé hace unos minutos. Destaco aquí que ha sido el primer convenio firmado con otra institución de manera digital, porque Colproba tiene sistema digital, de modo que pudimos implementarlo de esta manera. Con la Municipalidad de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Isidro, la Universidad de San Andrés y el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de San Isidro, con el Obispado también de San Isidro, para un trabajo conjunto para profundizar el programa de justicia juvenil restaurativa en el Departamento Judicial. Y hemos comenzado a implementar un convenio de colaboración que sirva de marco a la firma de convenios particulares, y esto es absolutamente novedoso, con los distintos municipios individualmente. ¿Cuál es el proyecto y en qué estado se encuentra este proyecto? La idea, como digo, es firmar con cada municipio, de manera individual, un convenio marco y a partir del convenio marco suscribir convenios particulares que permitan, por ejemplo, que nuestro personal capacite a agentes municipales en materia que tiene que ver con nuestras funciones y las necesidades del municipio. Que la información con la que cuente el municipio en materia, por ejemplo, de cámaras de seguridad, sea otorgada de manera sistematizada y organizada y no como se otorga a veces desordenada, que le provoca a nuestros fiscales una tarea muy ardua. Por ejemplo, la transferencia mutua de instrumentos informáticos o información informática para mejorar las condiciones de los sistemas, entre otras muchas alternativas. Y ya hemos firmado un número importante de convenios. Al día de hoy 13, hoy vamos a firmar otro, mañana otro. Así fue con Bolívar, con Junín, con Lobos, con Pinamar, con Rojas, con San Nicolás, con San Miguel, con Varadero, con 3 de Febrero, con San Martín, con San Pedro, con Trenquelauquen y con el municipio de La Plata. Esto que yo les he comentado hasta ahora es un repaso de algunos de los aspectos, diría, estructurales que determinan y demuestran el cumplimiento, el estado de avance del cumplimiento de los objetivos que nos planteáramos en el Plan Estratégico 2018-2027. Por cierto, quedan muchas cuestiones fuera, pero por razones de tiempo no las podemos exponer. Pero esto permite plantearles y además informarles a ustedes sobre el estado de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. Durante la ejecución del plan estratégico en este primer año del decenio, hemos ido definiendo algunas áreas de gestión estratégicas y áreas de gestión prioritarias que nos han permitido a esta altura repensar la existencia de 5 grandes proyectos al 2018, que son los que les queremos exponer ahora.
5 grandes proyectos que guardan relación intrínseca con los objetivos de la gestión y que tienen una importancia institucional, a nuestro juicio, enorme. Son 5 que a su vez muchos de ellos involucran otros subproyectos que ya teníamos en curso. Esta redefinición permite, como les señalo, armar esta estructura de 5 grandes objetivos estratégicos que me permito tomar un tiempo de ustedes para poder comentarles de qué se trata y en qué situación estamos. El primero, el plan de infraestructura del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días a todos. Una aclaración previa. Lo que respecta al plan de infraestructura, ha habido un trabajo conjunto y una gran colaboración de las 4 secretarías de la Procuración General, muy en particular la Secretaría de Administración, la Subsecretaría de Personal, la Subsecretaría de Arquitectura también. Pero ha sido un trabajo conjunto en el que todos hemos puesto nuestro grano de arena para poder avanzar en esto. Para poder definir un plan de infraestructura, la primera pregunta que tenemos que resolver es en qué situación estamos. Es decir, cómo estamos a nivel de infraestructura para poder determinar de esa manera cuáles son las acciones que debemos emprender. Para eso, muy brevemente, en el año 2017 se inició con 3 acciones básicas que fueron el relevamiento de todos los inmuebles en los que funciona el Ministerio Público, relevamiento que luego fue consolidado en sus conclusiones con reuniones con todas las autoridades departamentales en la Ciudad de La Plata, y una conclusión de un primer plan preliminar que consistía en 3 instancias, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, como primera aproximación para ver hacia dónde teníamos que ir. Una situación que nos sirvió como punto de partida a través del relevamiento fue determinar que el Ministerio Público de la provincia funciona en más de 450 inmuebles en toda la provincia, de los cuales solamente 30 son de propiedad del Ministerio Público y más de 200 son alquilados. Este cuadro de situación o esta foto nos indica un montón de circunstancias que establecen cómo estamos, qué recursos tuvimos a disposición y cómo pudimos gerenciar el funcionamiento de la mejor manera posible, pero con los recursos acotados que teníamos. Esta foto determinó la existencia de una gran dispersión funcional, la utilización de recursos que muchas veces no fueron los más eficientes para poder funcionar, pero eran los que había en el momento de disposición. Y una situación muy paradigmática de esto fue que, a pesar de toda esta situación y todos los recursos empleados, más de la tercera parte de los inmuebles en los que funciona el Ministerio Público están en una mala situación, con lo cual tampoco hemos podido resolver y poder funcionar adecuadamente a partir de esto. Esta foto, entonces, nos da el punto de partida hacia dónde queremos ir en esta próxima década a través de etapas sucesivas que irán haciéndose con las herramientas que uno pueda tener a su alcance, con los recursos que podamos tener, pero tratando de planificar y utilizar estos recursos de la mejor manera posible. Este es el estado general de todos los inmuebles. Además de los recursos, desde el punto de vista cuantitativo, está la utilización cualitativa de estos recursos, porque una ausencia de planificación o una mala planificación implica que estos recursos no se usen de la mejor manera, se usen complementándose con otras situaciones, superponiéndose con situaciones que no son deseadas, pero que la pretensión es ir resolviéndolas con el paso del tiempo. En materia de la utilización de los recursos que tuvimos a disposición en el Ministerio Público en 2018, en materia de obras nuevas de infraestructura,
con recursos propios solo se pudieron afrontar 3 obras que están siendo ejecutadas a nivel parcial y una obra que terminó, que fue el Instituto de Investigaciones Forenses de Mar del Plata, pero que esto implica que si nosotros continuamos con esta lógica de funcionamiento y de planificación y de ejecución de las obras, es muy difícil alcanzar el pleno funcionamiento adecuado en el Ministerio Público. Complementariamente con la utilización de los recursos provinciales, también a través de la firma de uno de los convenios que explicó el procurador antes, se suscribió un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación en el que nos otorgaron financiamiento para la terminación de la obra de infraestructura del edificio del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que esperamos que su primer edificio ya esté concluido hacia junio de 2019 y que termine totalmente hacia fines de diciembre de 2020. Esto fue lo que se hizo en 2017. A partir de este cuadro de situación, este año, con la colaboración de todas las secretarías y a partir de los informes funcionales que prepararon en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Política Criminal, a cargo del doctor Pombergés, y la Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión, a cargo de la doctora Susana de Ferrari, la Subsecretaría de Personal preparó informes de dotación funcional con el objetivo de establecer cuál es la dotación adecuada para funcionar en el Ministerio Público, y esto fue enviado a todas las autoridades departamentales con carácter previo a una visita que se hizo, a efectos de conversar con ellos y analizar en conjunto cuál era la dotación necesaria para funcionar de acuerdo a las actuales funciones, pero también a las nuevas atribuciones que permanentemente se le otorgan al Ministerio Público. Y a partir de esta situación se mantuvieron reuniones en cada uno de los departamentos judiciales con las 3 áreas de gestión, que fueron muy fructíferas y que permitieron no solo analizar el tema desde la funcionalidad de la dotación, sino también cuál es la infraestructura que esta dotación y que estas funciones necesitan para poder prestar sus servicios adecuadamente. Además, un tercer tema que fue abordado fue el tema de equipamiento, tratando de resolver las cuestiones de logística que estaban vinculados con todo esto, y a partir de esta situación llegamos a algunas conclusiones temáticas. En materia de personal, a partir de las necesidades funcionales que fueron planteadas y fueron consensuadas con cada una de las áreas, se acordó el ingreso de 277 personas al Ministerio Público y el rescalafonamiento o el ascenso funcional de más de 760 personas. Hago una aclaración porque el nivel de ansiedad muy atendible por las necesidades y las responsabilidades que todos necesitan afrontar. Ya se ha avanzado con más del 60% de todos estos procedimientos en lo que respecta a las competencias de la Procuración General, fundamentalmente en materia de ingresos. Y estamos avanzando con el restante 40%, pretendemos hacerlo en el menor plazo posible, pero esto lleva su tiempo de procesamiento administrativo, así que en esto le pedimos las disculpas del caso. Como consecuencia de la definición de estas conversaciones con todos los departamentos judiciales, estamos preparando un primer borrador de un plan de infraestructura que contemple más del 85% de las funciones que se prestan en el Ministerio Público en una primera etapa. Esta primera etapa pensamos ejecutarla en un plazo no mayor a los 5 años. Y este informe preliminar considera las necesidades funcionales en materia de infraestructura y materia de personal, no solo respecto de las funciones actuales, sino también de las nuevas funciones que se están asumiendo, en particular con el Instituto de la Policía Judicial, que requiere
no solamente una infraestructura específica, un personal calificado funcionalmente, sino también un equipamiento adecuado y moderno para poder prestar sus distintos servicios. Estas son todas las áreas que están incluidas en esta primera etapa del plan de infraestructura, que como ya les dije, involucra más del 85% de las personas que prestan su servicio en el Ministerio Público, incluye a todas las cabeceras departamentales y a todas las descentralizadas de cierta magnitud. Para una segunda etapa quedará el resto de las descentralizadas del Ministerio Público. Las conclusiones a las que podemos arribar en este momento. Para poder avanzar con el plan de infraestructura necesitamos construir para las funciones actuales más de 225.000 metros cuadrados que involucran aproximadamente 13.500 millones de pesos. Y para lo que está relacionado con la Policía Judicial necesitamos más de 50.000 metros cuadrados para construir que involucra 3.000 millones de pesos más. En esta pantalla no se incluye el equipamiento que, de acuerdo a los avances que hemos tenido en estos días, pensamos que asciende cerca de 42 millones de dólares. Es decir, necesitamos una importante cantidad de recursos, pero la vamos a conseguir. Además de lo que se refiere a la infraestructura, a la construcción en sí misma, es importante tener en cuenta que complementariamente con esto y a partir de que la infraestructura esté, también hace falta asignar recursos financieros y recursos físicos para el mantenimiento y el funcionamiento de todas las áreas. Esto es la asignación de los recursos que tuvimos a disposición durante el 2018. Para operación y mantenimiento de las funciones actuales, el Ministerio Público asignó más de 460 millones de pesos. En lo que se refiere a infraestructura física de alquileres, debieron gastarse más de 125 millones de pesos con la discutible asignación de recursos que esto implica en materia de inmuebles que no son propios, que existe un importante riesgo de tener que dejarlos en cualquier momento, que son recursos que se asignan en las situaciones que pueden hacerse, que no son las ideales, respecto de inmuebles que no fueron construidos para el funcionamiento específico del Ministerio Público y que las distintas autoridades y los distintos agentes deben acomodarse a lo que existe como para poder trabajar de la mejor manera posible en este contexto. Y finalmente, además, en materia de alquileres, cuando el Ministerio Público alquila un inmueble, después hay que asignar una gran cantidad de recursos para adecuarlos, para poder ponerlos en funcionamiento, tal como lo planteamos, y en esto gastamos más de 50 millones de pesos. Así estamos en esta instancia. El dato alentador es que hemos llegado a obtener una foto bastante certera de lo que necesitamos hacer y ahora resta el desafío de ver cómo podemos implementarlo. Las dos herramientas que tenemos son la tradicional, que es a través de la Ley de Obra Pública, con sus particularidades, sus características y sus condiciones, sus tiempos y sus asignaciones de recursos eficientes a veces, menos eficientes muchas veces, que implica que, por ejemplo, en obras que estaban previstas para ser ejecutadas en 2 años, todavía estamos en el 50% de la ejecución y se asignó 10 veces más de recursos y se llevó 10 años de tiempo en no terminarlas todavía. Pero son las condiciones y los requisitos que hay. La otra alternativa que nosotros estamos trabajando con bastante ahínco y si el país nos ayuda con bastante ánimo es estructurar este proyecto a través del sistema de participación público-privada.
en el que estamos trabajando muy en conjunto con el Ministerio de Economía de la provincia. El Ministerio Público ya fue priorizado en su proyecto de infraestructura y esperamos el año que viene poder avanzar mucho y poder llegar a la instancia de la licitación de estas obras, al menos de una parte de ellas. Pero en esto tenemos que ser claros, digamos, no dependemos de nosotros mismos, sino que tenemos unas cuantas condiciones externas que tenemos que atender y resolver en la medida de nuestras herramientas y posibilidades. Bueno, muchas gracias. Esto es todo.